Estás escuchando Edubim te invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Nos encontramos una vez más en Edubim te invita a leer. Este es el episodio 6 de la tercera temporada del podcast de la editorial universitaria Villa María. En esta temporada nos propusimos hacer foco en personalidades ineludibles de la cultura argentina a través de libros de Edubim. En episodios anteriores fueron protagonistas Carlos Alonso, David Viñas, Abuelas de Plaza de Mayo, y en este capítulo nos vamos a detener en Juan Gelman, a partir de la reciente publicación del libro Políticas y tiempos del poema sobre la escritura de Juan Gelman, compilado por Miguel Dalmaroni. Políticas y tiempos del poema sobre la escritura de Juan Gelman es un libro publicado por Edubim, editado y compilado por Miguel Dalmaroni y que cuenta con ensayos de Mario Arteca, María Negroni, Martín Coan, Ana Porrúa, Matías Moscardi y Jorge Monteleone. Una de las joyas de este libro es la entrevista inédita que le realizaron Dalmaroni y Ana Porrúa a Juan Gelman durante los meses de abril y mayo del año 2002. Políticas y tiempos del poema comienza con una pregunta más que provocadora. ¿Quiénes siguen leyendo la poesía de Juan Gelman ya comenzada la tercera década del siglo XXI? En este episodio invitamos a Miguel Dalmaroni para conversar sobre esta obra que versa sobre la figura de Juan Gelman. Entre lo analógico y lo digital, la cultura del libro se sigue expandiendo. Es el momento de conocer a un protagonista de la cultura del libro. En primer lugar, el compilador y autor de uno de los ensayos que forman parte del libro nos cuenta qué abordan cada uno de los capítulos que conforman la publicación. Reconectamos con algunos de esos autores y autoras que se reentusiasmaron, particularmente con Mario Arteca, con María Negroni y con Martín Coan, por un lado, ¿no? Entonces ellos retomaron aquellos ensayos sobre Gelman que habían hecho. Mario Arteca sobre un libro de Gelman sobre el que hay muy poco escrito, que es Fábulas, es un libro importante y, si querés, raro de Gelman. María Negroni sobre la relación entre la poesía de Gelman y Santa Teresa, y Martín Coan escribió un ensayo muy provechoso para los interesados en Gelman sobre las cartas de Gelman, es decir, sobre todos los poemas de Gelman que tienen forma de carta, que tienen título, además, carta a mi hijo, carta a mi madre. Creo que a quienes se interesen en la poesía de Gelman les va a representar un aporte importante. Y después había dos trabajos, uno escrito por mí y el otro escrito por Ana Porrúa, que habían salido en un libro en España que no tuvo muy poca circulación, un libro universitario en papel, con muy poca circulación en España y nula circulación en la Argentina. En Argentina yo creo que estuvieron dando vueltas entre 2012 y los años siguientes 6, 7 ejemplares como mucho. Mi ensayo tiene un cierto valor historiográfico, informativo, porque yo traté de reconstruir la relación de Gelman con el Partido Comunista, que es el contexto donde él, desde muy joven, empieza a emerger como una figura literaria y cultural muy importante, vinculada por supuesto con la política. Ana Porrúa escribió un capítulo importante de los modos en que Gelman ha sido leído, que es analizar las antologías, cómo antologaron los antologadores de Gelman a Gelman y por lo tanto cómo lo leyeron. Y bueno, finalmente yo me tiré el lance, me salió bien, de pedirle a Matías Moscardi, que es un crítico ya no tan joven, pero de una generación bastante
previa a la mía, que estudió mucho la poesía de los 90 y de los 2000, y le dije: Matías, ¿te animás a escribir algo que interrogue a Hellman desde la poesía del siglo XXI? Y bueno, eso salió muy bien y es realmente un capítulo novedoso del libro. Y como yo sabía que Jorge Monteleone tenía algunas reseñas sueltas de los últimos libros de Hellman, los que van del 2001 al 2013, le pregunté si no podía armar un artículo en base a esas reseñas, así que ese también es, digamos, es un elemento, un componente del libro que es inédito, que tiene que ver con ese Hellman casi místico de sus últimos libros. Y de aquel libro de 2002 nos había quedado inédita una entrevista larga que le hicimos a Hellman por mail con Ana Porrúa, porque él estaba en México en ese momento. Entonces nos tuvimos paciencia entre los tres para hacer Sin Ansiedades, una entrevista que fue yendo y viniendo, y es un aporte, digamos, tiene muchas respuestas que se parecen a otras que ha dado Hellman sobre los mismos temas en muchas entrevistas, pero también tiene sus zonas novedosas o diferentes, y bueno, es una entrevista inédita a Hellman, así que es como el broche de cierre del libro. ¿Estás escuchando? Edubín te invita a leer. Lluvia. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor. Una carta a la mujer que vive con él, y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él, y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma, es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así, como hoy, que llueve mucho, y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa, y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran, y cuándo, y cómo, pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol porque nacen y mueren la misma noche en que amó, y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira la lluvia, a mi corazón desterrado. Miguel Dalmaroni, en su ensayo Los comienzos de un joven poeta comunista, explora la relación de Hellman con el Partido Comunista y en particular con Raúl González Tuñón. Nos cuenta qué significó Tuñón para Hellman y cómo fue esa relación. González Tuñón pasó de ser un joven vanguardista muy vinculado con los surrealistas, un tipo de la bohemia más divertida, más simpática y políticamente más radicalizada de los años 20 y los años 30. Uno de los poetas argentinos que estuvo vinculado directa y personalmente, presencialmente, con los surrealistas de los 20 y los 30 y con los poetas que, como él, serían luego identificados como los poetas de vanguardia vinculados con la República Española. Es decir, con Neruda, con Vallejo, con Miguel Hernández. A González Tuñón, tal vez en un segundo círculo concéntrico de esos grupos, se lo ubica ahí. Pero luego, digamos, cuando la cultura dominante literaria, artística y política en la Argentina empieza a hacer un giro a la derecha, por decirlo de una manera muy esquemática y rápida,
González Tuñón es un personaje típico, esos personajes típicos de mediados de siglo, personajes quiero decir, figuras paradigmáticas, sobresalientes, pero que son emblemáticas de ciertos rasgos de época. Porque él ve como natural el espacio del Partido Comunista, de modo que se convierte en una gran figura cultural y literaria del Partido Comunista. Entonces, González Tuñón es el poeta oficial del Partido Comunista Argentino en los años 50, cuando Hellman y un grupo de amigos de Hellman tan jóvenes como él, pensá que Hellman nació en el 30, y el primer libro con prólogo de González Tuñón lo publica en el 56. Hellman estaba, digamos, con ese grupo que se llamaba El Pan Duro, era un grupo de poetas, estaban en la FEDE, en la Federación Juvenil Comunista, que era una estrategia cultural también del Partido Comunista, ¿no? En ese sentido, el Partido Comunista y la FEDE, con figuras de la talla de González Tuñón, produjo un contexto de democratización cultural que es paradójico porque se parece un poco, en una escala por supuesto mucho menor, al contexto que después produjo el peronismo, digamos. Siempre se dice, bueno, no se pueden pensar escritores de clase media o de clase media, como Manuel Puig, Rodolfo Walsh, Juan José Saer, sin los efectos socioeconómicos del peronismo en la clase media. Antes no había escritores que no tuvieran algún vínculo con sectores más cercanos a los círculos aristocráticos en la Argentina, o en todo caso no había tanto escritor de clase procedente de las capas medias como hubo a partir de los años 50. Si González Tuñón te daba un espaldarazo, bueno, después dependía de vos, pero era, digamos, un aval importantísimo, notorio, no podía pasar desapercibido. Y al que le tocó fue a Hellman. Es cierto que le tocó porque González Tuñón leyó bien el primer libro de Hellman, no es que eligió al tuntún. Dijo, de este grupo, este promete. Y lo dijo, a su manera lo dijo en el prólogo que escribió para el primer libro de Hellman. Esa relación es muy importante. En la historia cultural y literaria argentina y en la historia particularmente de la poesía escrita en castellano en el siglo XX es muy importante. Amor. Amor que se serena, termina, empieza. Qué nueva vejez le espera por vivir. Qué fulgor. Amor asomándose de sí mismo a sí mismo, siendo también memoria de sí, comiendo de sí. Qué vieja sombra le chupará la nuca. Oh pestes que visitaron mi país, atacaron, se fueron, ajenas como el viento. Juan Hellman comenzó a escribir a mediados del siglo XX y publicó hasta entrada la primera década del siglo XXI. Miguel Dalmaroni hace un repaso de las etapas de la escritura de Juan Hellman. Suele decirse que hay unos primeros 4 libros, digamos, desde Violín y otras cuestiones hasta Gotán. Gotán es del 62, que en los que Hellman encuentra un modo legible de construir, no obstante, de inventar, de crear una poética, una relación del poema con el idioma que no estaba hecha, que llama la atención, que es nueva y que tiene un innegable valor literario por su originalidad, por su creatividad, por su novedad. Ahí hay, en ese corpus de los 4 primeros libros, hasta el 62, hay, por supuesto, una temática sociopolítica, ahí está María la Sirvienta, Pedro el Albañil, temas que tienen que ver con los obreros, con los trabajadores, con la cotidianidad de las clases populares. El 62 es un año que está muy casi pisándole los talones al momento en el que Hellman, junto con otros militantes del Partido Comunista, empiezan a alejarse, a elaborar una posición crítica que no se disuelve hasta que finalmente se van. Alrededor del 64, un poquito después, él y otros se van del PC. En ese momento, Hellman escribe toda una serie de poemas, una larga serie de poemas
que se diferencian de aquella primera etapa y que él publica recién en 1968 con un extraño título, un título casi te diría surrealista, que es Cólera Buey. En ese libro él rejunta, digamos, todos esos poemas que escribió en esa etapa de crisis, de identidad política, que tienen mucho de intimidad, mucha temática yoica, o sencillamente, para decirlo en los términos de la época, temática lírica. Bueno, y después en ese libro él empieza a inventar heterónimos como Pessoa. Entonces inventa un poeta japonés y escribe los poemas del poeta japonés, de Yamano Kuchi Ando. Bueno, ese es un camino de invento de heterónimos que va a llevar a un libro del 69 que muchos consideramos uno de los grandes libros de Hellman, que es el que se titula Traducciones 3. O sea, él se hace y finge un poco en chiste que es el traductor de un poeta que él inventa. En este caso, Traducciones 3, los poemas de Sidney West. Después, el otro momento está marcado porque Hellman y su familia son, pocos años después, víctimas del genocidio. Hellman se tiene que exiliar, se tiene que ir y, bueno, son víctimas de la masacre, su hijo, su nuera y su nieta secuestrada y, digamos, desaparecida hasta que, bueno, finalmente la notoriedad de Hellman y la persistencia, la tenacidad de él y de las personas que lo ayudaron encontraron a la nieta. Entonces eso marca mucho, esa etapa marca mucho cierto cambio o cierta ampliación de la biblioteca de Hellman. Es decir, uno va viendo, no solo en sus declaraciones, sino en sus textos, que incorpora, trama, articula con su escritura lecturas que tienen que ver con lo exiliar, como la poesía de los poetas místicos españoles, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, cómo utiliza la figura del exilio como figura mística, es decir, los pecadores estamos exiliados en este valle de lágrimas, es decir, estamos exiliados de estar con el Padre, estar con Dios, estar en una unión, estamos exiliados del paraíso, digamos, ¿no? De un contexto de dicha, de felicidad. Toma eso en relación con la situación del expatriado, del exiliado, del expulsado. Y entonces él ahí empieza a recuperar a ciertos poetas judíos, o los poetas judíos sefarditas o sefaradíes, y acá, incluso en el 93 creo que edita un libro de poemas que él escribe en sefardí, en una variante del sefardí que es el ladino. Digamos, lo escribe bilingüe, ¿no? Son poemas breves escritos en ladino y al lado traducidos por él mismo al castellano. El libro se titula Divayu. Entonces, esa ya es. Divayu podría ser el inicio de otra fase que tiene como precedentes las escrituras donde los versos de Hellman dialogan con los de Santa Teresa de Jesús y con San Juan de la Cruz, y después con los poetas del tango, porque el tango también ahí digamos, en el interior de la poesía de Hellman se recicla como una referencia de la cuestión de la pérdida, en el sentido antropológico, en el sentido humano, ¿no? Como el tango tiene en el centro el lamento por alguna pérdida, no es el único tema del tango, pero en Hellman, que reescribe también poetas del tango en esos años, ¿no? En la última década del siglo XX, la cuestión de la nostalgia y el llanto en el tango se recicla en relación con no estar en la patria, con la patria perdida. Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice.
Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco, vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ello fuera, la lluvia lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. ¿Estás escuchando? Edubim te invita a leer. Por último, volvemos a la pregunta que le da inicio a Políticas y tiempos del poema sobre la escritura de Juan Gelman. ¿Quiénes siguen leyendo la poesía de Juan Gelman ya comenzada la tercera década del siglo XXI? Sin dudas, los niveles de consagración, los premios, la circulación internacional que tuvo Gelman hacen que se mantenga como una lectura disponible y circule. En España y en México yo creo que mantiene, digamos, un cierto lectorado. Esa pregunta es una especie de provocación y de autoprovocación, ¿no? Porque uno podría decir, che, Gelman ya es un tema viejo, pero inmediatamente uno piensa, bueno, eso es como si hubieses dicho en el 2008 que Manuel Puig ya era un tema viejo. Es una pregunta que siempre resulta interesante hacerse en relación con grandes escritores que no han perdido el nivel de legitimación y de canonización o consagración, de valorización cultural y social que tuvieron en vida, ¿no? Ricardo Piglia, bueno, Borges ni hablar, Ricardo Piglia, el propio Puig, que se quejaba de que lo ninguneaba, pero se quejaba porque como quien pide más cariño del que le dan, porque realmente era un escritor muy, muy consagrado y muy valorado a partir de sus 3, 4 primeras novelas. O Juan José Saer, bueno, tuvieron un nivel de consagración desparejo, que subía y bajaba, pero muy intenso y muy importante en vida. Y después se mantuvo ese nivel de consagración. Entonces, uno diría, ¿cuánta gente lee ahora Borges? Bueno, pero Borges hace mucho tiempo ya está en la escuela, lo mismo que Cortázar. Para mí eso es muy importante. Por supuesto no se lee en la escuela ni en las antologías escolares hay tantos poemas como cuentos de Borges o de Cortázar. Pero es un autor que está considerado ya un clásico de la literatura argentina y particularmente de la poesía argentina. ¿A dónde irá a parar tanta desolación, tanta hermosura? Hemos hecho y deshecho. Hablen, trabajadores del amor. En Edubim tenemos muchas historias para contarte sobre ficción, crítica, cultura, economía y política. Antes de despedirnos, escuchamos en la voz de Carolina Will cuáles son las novedades editoriales de julio. Para el inicio del segundo semestre del año, Edubim anunció 2 nuevos lanzamientos, además del ya mencionado con detalle en este podcast, Política y tiempos del poema, sobre la escritura de Juan Gelman, editado por Miguel Dalmaroni. Entre los títulos que se suman al catálogo de nuestra editorial, se encuentra un aporte a la colección Edubim Clásicos, 2 textos en uno,
La danza de la muerte, de John Lydgate, y Los frailes de Berwick, de autor anónimo, con sendas traducciones de José Antonio Alonso Navarro. La danza de la muerte, en la versión de John Lydgate, es un poema que fue escrito en una época de plagas y pandemias que siguieron a la peste negra, entre 1347 y 1353. En él desfilan ordenadamente desde las clases sociales con más elevada jerarquía y renombre hasta las clases de menor rango social. A todas ellas, la muerte se dirige desafiante y autoritaria, en su concepción alegórica y personificada, para advertirlas que ni el poder, ni la gloria, ni la fama, ni toda la sabiduría del mundo, ni la edad, detendrán el curso natural que ésta por su designio impone. Por otra parte, Los frailes de Berwick cuenta la historia de una bella mujer casada con un posadero llamado Simón y de un pícaro fraile franciscano. Ambos desean dar rienda suelta a su pasión. Sin embargo, la llegada de 2 frailes dominicos dará al traste con los planes de tan osada pareja. En segundo lugar, Edubim presenta desigualdades en la globalización, migraciones y movilidades en un espacio social transnacional, de Anne-Catherine Wagner, traducido por Cecilia Jiménez Unino y perteneciente a la colección Entre Culturas. Este libro reúne un conjunto de textos que Anne-Catherine Wagner escribió en distintos momentos durante los últimos 20 años. La autora interroga desde diferentes investigaciones y aristas la configuración de un espacio social transnacional y las posibilidades desiguales de movilidad en esta etapa de mundialización, término que acuña el francés para nombrar a la globalización. El trabajo de Wagner es de suma originalidad, relevancia y pertinencia para analizar las movilidades desiguales de las clases sociales en el contexto de la mundialización y aporta pistas sugerentes para interpretar el modo en que la globalización impacta en las relaciones sociales y en la estratificación social, configurando grupos sociales que ya no pueden entenderse solo en el marco de las fronteras nacional-estatales. Edubim, la seguridad de un buen libro. Ahora sí, nos despedimos hasta el próximo episodio. Mi nombre es Camila Argüello. Edubim te invita a leer. Es posible gracias al trabajo del equipo de comunicación: Carolina Will, Sebastián Perotti, Carolina Vázquez y Agustín Foresta. Encontrá nuestras novedades editoriales, puntos de venta, notas y catálogo en www.edubim.com.ar. En las redes somos, en Twitter @edubim, en Facebook nos encuentran como Editorial Edubim y en Instagram @editorial_edubim.